Es una alegría saludarles en esta mañana. It's a joy to greet you this morning. Cada vez que nos reunimos para considerar la palabra del Señor es un privilegio. And every time we meet to consider the Word of God, it's a privilege. Y el Señor espera que aprovechemos cada oportunidad al máximo. And God wants us to make the most out of each opportunity. Nos satisface encontrarnos con hermanos que ya nos habíamos visto And it pleases us to see brothers that we have already seen, y también con quienes no vemos con mucha frecuencia o and no maybe nos those habíamos visto. that we don't see very often, that maybe we have seen before. Qué hermoso que vernos por primera vez en un lugar de estos es lo mejor que hay. And to see each other for the first time in a place like this is one of the best things that there can be. Es mucho mejor conocernos en un lugar donde se alaba a Dios It's much better to meet someone in a place where they worship God que conocernos y vernos en un lugar de diversión than to meet us maybe in a place just for fun, o en cualquier otro sitio. or maybe any other type of place. Así de que estamos muy contentos en esta mañana de estar con ustedes. So we are very happy to be with you this morning. Y vamos a empezar considerando unas preguntas And we're going to start making some questions que podríamos calificar como escrutadoras that maybe we can consider searching questions. y responden al texto que tenemos en 2 de Corintios 5, And they will answer the text there on the screen, 2 Corinthians 5, verse 17, donde leemos de la siguiente manera: where we read the following. de modo que si alguno está en Cristo, If anyone is in Christ, nueva criatura es. he is a new creation or a new creature. Las cosas viejas pasaron All things are made away, y, are done away with, y he aquí todas son hechas nuevas. and all things are made new. Consideremos estas preguntas que tenemos en la pantalla. And let's consider these questions that we will see on the screen. ¿Cuántos años hemos estado en el huerto del Señor? How many years have we been in the Lord's garden? Ahora, permítanme asociar el tiempo que hemos estado en el huerto del Señor a partir del momento que conocimos de Él. And let me relate the moment from when we got to meet God as us being in the Lord's garden. Sin duda que tenemos diferentes edades de ese huerto. De estar I'm en sure ese we huerto. all have different ages or years in that garden, in that Lord's garden. Algunos decimos que tenemos el privilegio de haber pasado toda la vida en ese huerto. Some of us maybe have the privilege of saying that we've been in the Lord's garden all of our lives. Otros hará unos 20 años, 15 años, Maybe etc. others 20 years ago, 15 years ago, etc. Pero esta pregunta es para todos, por supuesto. But this question is for all of us. No interesa cuánto tiempo, It un doesn't año, matter 2 how años much time, 1 year, 2 years, o 50 años. or 50 years. Seguimos leyendo. And we continue reading, saying, ¿De qué provecho hemos sido para el maestro? and what profit have we brought to the master? ¿Cómo estamos afrontando el ojo escrutador de Dios? How are we meeting with the inspecting eye of God? ¿Estamos creciendo en reverencia, amor, humildad y confianza en Dios? Are we increasing in reverence, love, humility, confidence in God? ¿Albergamos gratitud por todas sus misericordias? Do we cherish gratitude for all of His mercies? ¿Estamos procurando bendecir a los que nos rodean? Are we seeking to bless those around us? ¿Manifestamos el Espíritu de Jesús en nuestras familias? Do we manifest the Spirit of Jesus in our families? Muy bien. Nosotros leímos en 2 de Corintios 5, 17 And we read in 2 Corinthians 5:17, y vamos a volver a ese versículo. and let's go back to that verse, 2 Corinthians 5, verse 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Once more, where it tells us that therefore, if any man be in Christ, is a new creature. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. All things are passed away. Behold, all things are become new. Hay muchas cosas que podríamos decir de este versículo. And there are many things we could say about this verse. De la primera parte comentemos que para el apóstol Pablo, estar en Cristo es una expresión favorita. And let's just keep in mind that for Paul, that expression of being in Christ, it's an expression that he really likes to use. No nos vamos a detener en esa parte hoy,
And today we're not going to go over that specifically, sino que vamos a tratar de descubrir cuáles son las cosas viejas que han pasado, but what are those old things that have passed away, que han pasado en la experiencia del que está en Cristo. that have occurred in the life of those who are in Christ? Just a second. Es que ya no apareció en la pantalla. Okay. Ahí sí. Pero no sé cómo hacerla. Bueno, si es que de pronto alguien sabe, me puede decir. Pues. Algo pasó aquí. En el segundo, aquí. Ahí. No. Listo. Para que solo se vea. Pasamos aquí un momentico a ver. Y ahora sí, perdón. A ver si de pronto. Ahí fue. Tema técnico. Muy bien. Estábamos diciendo que nos vamos a detener en hacer un examen So once more we're mentioning that we're going to make a little exam. de cuáles son las cosas viejas que han pasado. What are those old things that have passed away? Y tengo algunas preguntas prácticas. And I have some practical questions. ¿Alguno de los que está aquí hace unos 20 años que conoció al Señor? Maybe some of us here know the Lord 20 years ago. Muy bien. Any of us maybe for 20 years? Antes de eso, por ejemplo, comían cerdo. Maybe before that, did some of you eat maybe pork? ¿Alguno de los varones quizá ingería bebidas Maybe some of alcohólicas? the young men, well, the men here in general drank alcohol. ¿Otro fumaba? Maybe some others smoked. Si eso hacían y hace 20 años If that's what you did, for example, 20 years ago o más que dejaron eso, or more since you left that, podemos decir que es una cosa vieja. we can say that it's an old thing. Porque en el mundo de hoy, ¿cuándo es que una cosa es vieja? Because in today's world, when does something become old? Pregunto, ¿un aparato de estos cuándo es viejo? ¿A los Question. cuántos milenios o siglos? How many millenniums or centuries have to pass for a thing like this to be considered old? ¿O décadas? Or maybe decades. Casi es un asunto que cuando usted trae el último But in modelo, reality, it's almost the moment you take it out from the store, cuando llega a la casa ve la propaganda de otro once nuevo. you get to your house and open it, there's the new one already out. Así de que un asunto que dejamos atrás hace 20 años, So something that we left maybe 20 years ago, podemos decir que es una cosa vieja. we can say it's something old. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de las cosas viejas? But what does Paul refer to when he says the old things have passed away? ¿Está hablando de esas cosas externas de nuestro diario vivir que dejamos atrás por ser nocivas? Is he referring to maybe those things that were not very good for us that we left maybe 20 years ago? Como las que ya mencionamos, del cerdo, el Like the things we cigarrillo, mentioned, maybe pork, maybe alcohol, maybe cigarettes, or smoking. ¿o hay algo más profundo? Or is there something deeper that he's referring to? Leemos juntos. So let's read together the quote on the screen. La verdadera convicción de pecado, It says, true conviction of sin, la aflicción real del corazón por causa de la maldad, real heart sorrow because of wickedness, la muerte del yo, death to self, la superación diaria de los defectos de the carácter daily overcoming of the defects of our y character, el nuevo nacimiento and the new birth. representan las cosas antiguas These represented as old things. que Pablo dice que han pasado Paul says had passed away, y he aquí todas son hechas nuevas. and all things have become new. No sé si notamos aquí algo muy especial. I don't know if we notice something very special here. Aquí hay asuntos There are some things here que deben ser tan viejos that should be as old como el tiempo que usted tiene de haber conocido la palabra del Señor y haberla aceptado. as old as the time when we first accepted God and His Word. Aquí hay 4 cosas, And here are 4 things. porque las primeras 2 oraciones Because the first 2 lines or sentences, las podemos resumir en una sola palabra. we can summarize it in one word. Y les ruego que fijen su atención y me respondan
¿qué palabra podría sintetizar lo siguiente? And I want you to tell me what word can you use to summarize the first two lines. La verdadera convicción de pecado, When it says true conviction of sin, la aflicción real del corazón por causa de la maldad. real hard sorrow because of wickedness, Esas dos cosas se pueden resumir con una sola how palabra. how will you summarize those two concepts? ¿Cuál? Repentance. Muy bien, muy bien. Entonces, para efectos de recordar, So that we can remember, vamos a colocar esa palabra en vez de estas dos frases instead of mentioning those two concepts, let's just put the word repentance. y a leer nuevamente. And let's read the statement again. El verdadero arrepentimiento, True repentance, la muerte del yo, death to self, la superación diaria de los defectos de the carácter daily overcoming of the defects of character, y el nuevo nacimiento and the new birth, representan las cosas antiguas these represented as old things, que Pablo dice que han pasado, Paul says have passed away, y aquí todas son hechas and nuevas. all things have become new. Muy bien, vamos a revisarlas una por una. So let's take a look at each one of them one by one. Y volvamos a ver cómo está dividida esa primera para considerar lo siguiente. And let's take a look at once more at the first statement and see how we can divide it. La verdadera convicción de pecado. True conviction of sin. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de gente que dijo, he pecado. We have many examples of people in the Word of God that have said, I have sinned. En Éxodo 9:27, por ejemplo, In Exodus 9:27, for example, encontramos al rey de Egipto, a Faraón, we find Pharaoh of Egypt que frente a la séptima plaga, cuando cayó la séptima plaga, that when the seventh plague fell upon the land, nos dice el versículo 27, verse 27 says, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo mi pueblo impíos. And Pharaoh sent and called for Moses and Aaron and said unto them, I have sinned this time, the Lord is righteous, and I and my people are wicked. Aquí tenemos un caso de alguien que dijo, he pecado. So here we have a case of someone who said, I have sinned. Y no fue la única vez que dijo eso. And it was not the only time he said that. Si vamos al versículo 16 del capítulo 10, If we go to verse 16 of chapter 10, leemos que repite la misma expresión. we see that he repeats the same expression. Entonces Faraón hizo llamar a prisa a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Verse 16, chapter 10, it says, Then Pharaoh called for Moses and Aaron in haste, and he said, I have sinned against the Lord your God and against you. Pregunto, Question, ¿tenía Faraón la verdadera convicción de pecado? do you think Pharaoh had true conviction of sin? Creo que ustedes conocen la I historia. think you already know the story. No la tenía, por He didn't supuesto. have it. Y hay muchos otros ejemplos de personas And there are many other examples of people que inclusive, tomando la segunda expresión, aflicción real, aflicción del corazón por causa de la who, maldad. like the second line says, had real hard sorrow because of wickedness. Y tomamos el caso del rey Saúl, And we can take a look at King Saul cuando perseguía a David, when he was going after David. en una ocasión incluso lloró. There was a time when he even cried. Podemos encontrar el registro en Primera de Samuel, And we can find it in 1 Samuel capítulo 24, versículo Chapter 16. 24, verse 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzando Saúl su voz, lloró. And it came to pass when David had made an end of speaking these words unto Saul, that Saul said, Is this thy voice, my son David? And Saul lifted up his voice and wept. Ustedes recuerdan, Saúl estaba persiguiendo a David para quitarle la vida. So you remember that Saul was going after David to take his life. Y en esta segunda ocasión, And in this second occasion, en que David lo tuvo en sus manos in which David had Saul in his para hands, haber terminado con la vida de su and he enemigo, que could lo have buscaba, finished the life of his enemy, David lo que hizo fue cortarle el borde del manto porque estaba dormido, he only cut the tip of his garment because he was sleeping. y luego salieron de la cueva, David salió de la cueva And then David came out of the cave y lo llamó and called him.
y le dijo, mira, Padre mío, and told him, look, Father, in a way of te respect. tuve en mis manos y no te hice ningún daño. I had you in my hands and I did not harm you. Saúl fue conmovido. And Saul, as a result, was moved. El relato bíblico nos dice que lloró. And that's why the Bible tells us that he wept. Tuvo verdadera convicción del pecado y aflicción real del So did corazón he por have true causa de la conviction maldad. of sin and real hard sorrow of wickedness? Fue un asunto momentáneo. It was just a thing of a moment. Pero lo que hay en el fondo, But what was really underneath that, eso prevalece that's what's going to reign. y sigue funcionando en la vida. And that's what's going to work in the life of the Muy person. bien. Vamos a revisar entonces qué es el verdadero So arrepentimiento. let's take a look at what is true repentance. Nosotros leemos en Proverbios 28:13. We read in Proverbs 28, verse 13. Busquémoslo en nuestras Biblias. Let's all look for the verse in our Bibles. Proverbs 28, verse 15. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 13. I think I said 15. He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Leamos lo que ocurre en muchos casos en muchas personas, So let's take a look at something that happens in the cases of many people. que de hecho sin duda fue lo que ocurrió a David en el momento que se sintió conmovido frente a la nobleza del que consideraba su enemigo. That is, without a doubt, what happened in the case of David and how the other person was moved out of the mercy that David showed to his enemy. Nos dice así la inspiración. And here the Spirit of Prophecy tells us, A veces quizá deseéis arrepentiros, pero a menos que os reforméis decididamente y pongáis en práctica las verdades que habéis aprendido, a menos que tengáis una fe activa que obre, una fe que aumente constantemente en vigor, vuestro arrepentimiento será como el rocío matutino, no dará alivio permanente al alma. it says, at times you may have a desire to repent, but unless you decidedly reform and put it into practice, the truths you have learned, unless you have an active working faith, a faith that is constantly increasing in strength, your repentance is as the morning dew. It will give no permanent relief to the soul. Notemos que hay varios elementos aquí definitivos. So let's notice that there are very definite things mentioned here. A menos que os reforméis decididamente Unless you decidedly reform y pongáis en práctica las verdades que habéis aprendido. and put into practice the truths you have learned. Si eso no ocurre, Unless that happens, el arrepentimiento será como, repentance will be like what? ahí dice, como el rocío matutino. Like the morning dew. ¿Cuánto dura el rocío matutino? For how long does that dew last in the Basta morning? que caliente solo un poquito el sol, Only when the sun comes out and it's warm enough, inmediatamente the desaparece. dew will disappear. Sigamos leyendo porque es importante ver cómo Dios, a través de la inspiración, cataloga eso. And let's continue reading so we can see how God, through the inspired pen, puts this. Un arrepentimiento originado por el ejercicio espasmódico de los sentimientos es un arrepentimiento del que debemos arrepentirnos, pues es engañoso. Un ejercicio violento de los sentimientos que no produce en vosotros frutos apacibles de justicia, os deja en una condición peor que antes. A repentance caused by a spasmodic exercise of the feelings is a repentance that needs to be repented of. For it is delusive, a violent exercise of the feelings, which does not produce in you the peaceable fruits of righteousness, leaves you in a worse state than you were in before. ¿Qué quiere decir ejercicio espasmódico de los sentimientos? So, what does this spasmodic exercise of feelings mean? ¿Qué es un espasmo? What's a spasmus? Una contracción involuntaria de un músculo, Involuntary contraction of the muscle. a veces causado por fatiga Sometimes because of tiredness o por falta de potasio y magnesio, or for dicen lack los of expertos. potassium or magnesium. Entonces,
arrepentimiento originado por ejercicio espasmódico de los So sentimientos. here it tells us a repentance caused by a spasmodic exercise of the feelings. ¿Qué podría ser eso? What could that be? Un discurso muy especial, Maybe a very moving speech, con una historia muy sentimental, maybe a very emotional story que nos mueve por dentro nuestras emociones. that stirs up our emotions and feelings. Hasta lloramos como Saúl. And maybe we can cry like Saul cried. Y déjenme decirles, And let me tell you, no estamos diciendo que eso no forma parte de los llamados que Dios I'm not hace, saying that this could be part of the calls that or appeals that God makes. porque está correcto que sean movidos los Because sentimientos, it's normal or it's correct that our feelings are touched and moved, siempre y cuando sean dirigidos por la razón. as long as they are being guided by our reason. Entonces, cuando ocurre una emoción de esa naturaleza, So when we have an emotion like that, of Y that llega- nature, y al llegar a casa nos olvidamos, and then we get back home and we forget, pues eso fue un espasmo. that was a spasmodic feeling. Algunas denominaciones religiosas Some religious denominations tienen programados ciertos periodos have specific periods con ceremonias especiales de arrepentimiento, set with special repentance ceremonies. pero que lamentablemente muchos convierten en espasmos. But that sadly for many are just a spasmodic exercise of feelings. La mayoría de los que estamos aquí somos adventistas del The séptimo día. majority here of us here present are Adventists. Tenemos una provisión que Dios ha hecho dada nuestra debilidad humana And we have a provision given to us due to our weakness as humans. para que cada 3 meses So that every 3 months, tengamos un acto especial en el cual nos arrepentimos de cualquier asunto que hayamos incurrido en ese periodo. we could partake of a special ceremony where we can repent of any sin that we have done. Y eso está bien. And that's okay. El problema es The problem is que si yo me arrepiento hoy that if I repent today, y dentro de 3 meses me arrepiento de lo mismo and then 3 months later I repent of the same thing, y dentro de 6 meses de lo and then mismo 6 months later of the same y thing, el próximo año de lo and mismo next year of the same thing, y después de 20 años de haber conocido la palabra and de after Dios, 20 years of knowing the Word of God, todavía tengo el mismo problema que tenía cuando empecé. I still have the same issues that I had when I started, Entonces nunca me he arrepentido. then I have never repented. Y de ese arrepentimiento, And it is of that repentance, nos sigue diciendo en los párrafos siguientes it will continue to tell us in the following paragraphs que debemos arrepentirnos that we must repent of that porque repentance es engañoso. because it is deceitful. Recordemos, So let's keep in mind el que encubre sus pecados no prosperará, that he that covers his sins shall not prosper, pero el que los confiesa y se aparta but he who confesses them and forsakes them alcanzará misericordia. shall have mercy. Ahora, ¿por qué es? Recuerden que estamos aquí examinando la primera de las cosas viejas. And we're just analyzing the first statement of those old things that have passed away. ¿Por qué el verdadero arrepentimiento debe, en la experiencia de los que tenemos tantos años, So why is it that true repentance, in the context of those of us who have many years in the gospel, ser una cosa vieja? be an old thing? Sencillo. Should be simple. Yo me arrepentí hace 20 años, por ejemplo. For example, 20 years ago, I repented Me fue evidente mi mal temperamento. of my bad temperament. I accepted that. Hice esfuerzos decididos, I made decided efforts, pidiendo la ayuda divina. asking the help of God. Tuve que arrepentirme varias veces que me resbalé por no tener dominio propio, And I had to repent many times when I slipped because I didn't have self-control. pero gané la victoria. But I finally won the victory. No me tuve que volver a I arrepentir didn't have to repent again de enfadarme of going out in anger y ofender a otro. and offending others. Por lo tanto, el arrepentimiento es una cosa vieja. So that repentance for that, it's an old
thing. Y Pablo dice que el que está en Cristo, And Paul says that he who is in Christ, el arrepentimiento debe ser una cosa del pasado. repentance should be something from the Y por past. supuesto se está refiriendo a los defectos con los cuales nos encontró el Evangelio And obviously he's referring to the defects that we had when we first got to know the gospel. y que fuimos conscientes en ese momento. And that we were conscious of those in that moment. Porque el arrepentimiento dura toda la vida de santificación, Because repentance is part of the entire life of sanctification. pero no por las mismas But cosas, it should not be repentance for the same sino things. porque quedan superadas las que nos son reveladas. But because we overcome those things that are revealed to us, Y como la vida cristiana es como la luz de la aurora que va en and because aumento, the Christian life is like the light of the morning sun, cuando usted tiene una luz muy escasa, when we have a little light, usted ve algunas cosas las más grandes we que can only hay en un see lugar. some small things around us. Pero en la medida que la luz va creciendo, But as the light around us grows, ¿qué va viendo? what can we see now? Cosas más pequeñas. Now we can see smaller things that we Y didn't si realize. coloca muy buena luz con mucha And potencia, we have very powerful light around us. entonces va a haber cosas que nunca se imaginaba que We estaban will ahí. see things that we never imagined were there. Por eso es que el arrepentimiento es un asunto continuo. And that's why repentance becomes a continual process thing. Pero es un engaño pensar But it's a deception to que think el verdadero arrepentimiento that true repentance es estar reconociendo o confesando las mismas cosas de hace años y is años. recognizing or confessing the same things for years over and over again. Bien, pasemos a la segunda cosa vieja. So now let's take a look at the second old thing that ¿Recuerdan cuál era? passed away. Do you remember ¿Recuerdan which cuál one era? was the second one in the statement? La otra cosa, bueno, antes de ver esta del nuevo nacimiento, And before we take a look at this quote referring to the new ustedes birth, recuerdan que decía la muerte del yo. remember it's mentioned death to self in the first statement that we read. ¿Qué es eso? What does that mean? ¿Cuánto siente un muerto? How much can a deaf person feel? Recuerden, Pablo está diciendo Remember that Paul here is saying que la muerte del yo es una cosa vieja, that death to self is an old thing. de hace 20 años, In hace other 30 words, años, 20 years ago, 30 years ago, hace 20 o 30 años que yo morí. when I died 20, 30 years ago. Aquí debemos explicar un poco, But now here we have to explain. porque si no, Satanás puede sacar partido para causarnos algún Because desánimo. otherwise Satan can gain space to create confusion. Si no entendemos bien qué es la muerte del yo que Pablo dice que es una cosa If we vieja. don't understand correctly, what is this death to self that Paul is referring to? Pablo está hablando And here Paul is speaking de la entrega de la voluntad. of surrendering the entire will. Cuando usted decide que no va a vivir como venía viviendo, como le gusta, tomando sus propias When you decisiones, decide that you're not going to longer live like you like or doing what you plan or what you want, de acuerdo a su conveniencia, a su deseo, based on your personal decisions or your personal desires, sino que decide decirle, Señor, ¿qué quieres que but haga? now you decide to ask the Lord, what do you want me to do, Lord? Ese hecho de que dejamos de tomar las propias decisiones de acuerdo a la conveniencia, And that action of saying, I'm not going to follow my own inclinations, but now I'm going to surrender to God, y decidimos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, and we decide to live from every word that He speaks, esa es la muerte del yo que Pablo dice. that's the death to self that Paul is referring here. No se Sí. trata de una muerte absoluta, por así It's not decirlo, del a yo. full death, for the lack of a better word. Y aquí una ilustración nos puede servir. And we're going to use an illustration that I hope will help us. En la India, donde hay muchas etnias, In India, where they have many like races of people, una de ellas hace la diferencia entre estar muerto y muerto bien muerto. and they make a difference between someone who is partially dead and someone who's fully dead. ¿Cómo es eso? And how is that? What do I mean? Cuando una persona se desmaya, pierde el sentido, For example, when someone loses their conscience and they maybe pass out, pero que conserva los signos vitales, but they still have their vital que signs solo perdió la conciencia, and only maybe lost consciousness, ellos dicen está muerto. they say that person is dead. Pero cuando ya para el pulso, But once they have no pulse cuando hay anymore, muerte cerebral, when they have brain death,
y que hay que sepultarlo, and now they have to bury the person. entonces dicen está muerto, bien muerto. Now they say he's truly dead. Pregunto, Question. la muerte del yo que Pablo nos dijo que Death era una to self. cosa vieja, Like that Paul referred to as an old thing. la muerte del yo, ¿eso está hablando del muerto o de muerto bien muerto? Do you think that refers to that the person who is partially dead or fully dead or completely dead? Está hablando del muerto. He's referring to the partially dead Porque person. para que el muerto llegue a estar bien muerto, Because for the dead person to be fully es or completely dead, todo un proceso, it's a process. ¿correcto? Is that right? Y lo vamos a probar con mismo Pablo. And we're going to see it from Paul's writings. Tengan la bondad de abrir en Gálatas 2:20. Let's go to Galatians 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Y leamos hasta ahí que nos corresponde. en And lo que let's queremos. all go there. Galatians 2, verse 20. Where it tells us, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. No sé si ustedes recuerdan en qué fecha escribió Pablo este texto del libro de los Gálatas. I don't know if you know around what dates Paul wrote Galatians. Pablo lo escribió en el año 58. Around the year 58. Y resulta que Pablo había sido crucificado en el año 34 al final o al 35, entre And esos 2 años. Paul was crucified around the year 34. ¿Cómo? ¿Cuándo crucificaron a Pablo? And you may ask, what do you mean by that? What do you mean that he was crucified in the year 34? Estamos hablando espiritualmente. He was spiritually crucified Estamos around the hablando, year 34. estamos hablando cuando Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que When haga? he told God, what do you want me to do, Lord? Ya no sigo viviendo según lo que a mí me parece, I no longer live according to what sino I want, exactamente como tú dices. but just fully surrender to what you say. Eso es morir el yo That's death to self. y ser crucificado. And to be crucified. 23 años más tarde, 23 years later, Pablo no dijo, el año 35 estuve crucificado he does not say, I was crucified in the year 35. y ya ando por allá no sé en qué cosas, And now I'm just living my life. sino dijo, con Cristo. But he said, ¿Y en qué verbo conjugó? I am how? ¿En qué tiempo? He's speaking present time. Con Cristo Said, I estoy. am crucified. Con Cristo estoy. I'm crucified. La crucifixión Christ. es un asunto permanente So, mientras vivamos. Death to self is a permanent thing as we are En while el- we live. En el momento que nos bajemos de la cruz, The moment we step out of the cross or we come down of the cross, y por eso fue que Pablo dijo en 1 de Corintios 15:31, and that's why Paul said in 1 Corinthians 15:31, cada día muero. I die daily. ¿Me están siguiendo? 1 Corinthians 15:31. ¿No? Sí, sí está bien. 1 Corintios 15:31. Sí. Sí. Muy bien. 1 Corinthians 15:31. Insistimos. So once more I insist. La muerte del yo entonces, Death to self, therefore, y les pregunto, esa muerte del yo que debe ser una cosa vieja, question, that death to self that Paul refers to, that should be a thing, like an old thing that has passed away, ¿es la del muerto o la del muerto is bien it muerto? the one who's partially dead or the one who's completely dead? ¿Cuál es? La del muerto, por supuesto. The del person who's muerto. partially dead. El muerto bien muerto es un fenómeno porque está vivo todos los días y todos los días está muriendo. Because that person is dying constantly, daily. En lo que hemos estudiado del santuario, And from what we have studied concerning the el sanctuary, altar del sacrificio es un asunto continuo aún en el lugar the santísimo. altar of sacrifice is a daily thing, even in the most holy place. Por supuesto, hemos destacado el momento de empezar, And obviously, we stated that it started at a specific time. pero a partir de ahí, en ningún momento But from that moment on, debe dejarse el altar del the sacrificio. altar of sacrifice is never left out. En otras palabras, la renuncia del yo, In other words, a death to self, la muerte del yo. to renounce self. Muy bien.
Vamos a ir rápido en este punto con un ejemplo And we're going to go and see an example based on this point. de alguien que había sido miembro de la iglesia verdadera de su tiempo A person who was part of the true church of his time desde niño. since he was a kid. Y el relato está en San Marcos capítulo 10. And we can find this in Mark chapter 10. Es un joven rico, dice And Marcos. the young rich ruler. Lucas dice que era un príncipe. Luke calls him a prince. Y él vino a Jesús con una pregunta. And he came to Jesus with a question. Y podemos leerla And we can take a look at it. a partir del versículo 17. We quizá. can take a look at verse 17, Mark chapter 5. Saliendo él para continuar su camino, vino uno corriendo, arrodillándose Oh, delante sorry. de él. Perdón, Marcos 10. estoy Marcos diciendo. 10. Mark 10. Sorry, I told you wrong. Mark 10, 17. Sí. Bueno, vino uno corriendo y le preguntó, And someone came running to him and asked him, Maestro bueno, Good master, ¿qué haré para heredar la vida eterna? what shall I do to inherit eternal life? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Los mandamientos sabes. Thou knowest the commandments. No adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy mother and thy father. Y él respondiendo le dijo, And he answered, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Master, all these things I observed from my youth. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, And Jesus beholding him loved him and said unto him, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. One thing thou lackest, go thy ways, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come take up the cross and follow me. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possessions. Podríamos discurrir ampliamente sobre esto, pero vamos a sacar algunas And lecciones concretas. we could study this broadly, but we're just going to take a little things from this story. Aquí hay alguien que ha sido religioso toda la vida, Here we find someone who was religious all of his life, que tiene las doctrinas correctas, who had the right el doctrines, sábado, la no inmortalidad del the alma, Sabbath, etc. the immortality of the soul, and so on. Pero tiene or un state of the vacío y decide buscar solución preguntando a Jesús. But he still feels a void, and he decides to seek Jesus. Y hace una pregunta que refleja su comprensión incompleta del Evangelio. And he makes a question that shows that he did not fully comprehend the gospel. Porque él pregunta, ¿qué debo hacer? Because he said, What must I do? Si entendiera completamente el Evangelio, debía haber preguntado, ¿qué debo ser? And instead of asking, What must I do? If he fully understood the gospel, he would have asked, What must I be? En el Sermón del Monte, Jesús presentó en cortas palabras el ser. And in the Sermon of the Mountain, Jesus showed what we must be to Y inherit esas son las eternal life. bienaventuranzas. In the Mount of Blessings. Y él dijo que con eso la gente se salvaba. And he said that by partaking of that, people will be saved. El resto del Sermón del Monte, And the rest of the Sermon of the Mount, sencillamente ahí explica he starts explaining qué hacen los que son. what those who really are do in their life. Así es de que el joven rico se ve que no entendía muy bien. So Y it entonces seems pregunta, like this ¿qué young debo hacer? rich ruler didn't fully understand what he must be. Mucha gente quiere una lista de qué es pecado y qué no es pecado. Many of us want a list of what is sin and what isn't sin. Y Jesús no hizo listas, And Jesus didn't necessarily make a list. estableció principios He established principles que pudieran aplicarse en todas las épocas. that could be applied in any age. Porque la Biblia que se escribió en durante 1500 años Because the Word of God that was written in a period of over 1500 years, y hace casi 2000 años terminó de escribirse, and maybe 2000 years ago it was finished, ¿qué cosas de las diversas épocas podrían haber escrito ahí? how many Detalladas. things of all those ages could be written there? Imposible. Pero todas están ahí en principio. But everything that we see today, it's written here in principle. Muy bien. De modo que este joven preguntó qué debo hacer. So this young man asked, What must I do? El Señor baja
And the Lord comes a nuestro nivel to our level para poder elevarnos. so that He can lift us up. Y le contestó de acuerdo a su pregunta, So He answered based on His question, en su terreno. in His own terrain or His Guarda- own field. Guarda los mandamientos. Keep the commandments. Y le enumeró algunos And mandamientos. He enlisted some of the commandments. Ahora, este joven que tenía un conocimiento superficial del Evangelio, But this young man who had a superficial understanding of the gospel, se apresuró a responder que todo eso lo había guardado desde niño he porque había nacido en replied el lugar very correcto. quickly and he said, I have always kept the commandments because I was born in the right place. Y noten ustedes lo que el versículo 21 dice, es muy elocuente. But notice what verse 21 says. It's very eloquent. Entonces Jesús mirándole le amó. But Jesus, beholding him, loved him. Jesús está por decirle algo que va a definir su rumbo para la eternidad. Jesus is about to tell him something that will change all his life for eternity, De acuerdo a la decisión que el joven tome. based on the decision that this young man takes. No sabemos cuánto tiempo duró Jesús mirándolo. We don't know for how long Jesus stared at him and El, looked si- at him. el silencio se hizo quizá penoso. Maybe it was a shameful silence for the young man. Y ahora Jesús le dice lo siguiente. And now Jesus tells him the following. Una cosa te falta. One thing thou lackest. Dame, hijo mío, tu corazón. Give me your heart, my son. ¿Dice así el versículo 21? Is that what 21 says? Permítame explicarles But let me explain que sí dice así. that it does say that. Y ya vamos a ver por qué. And we're going to see why. Jesús le está hablando al joven en su terreno. Jesus once more is speaking in the young man's language. Lo que a él le falta es entregar realmente la What voluntad, he was lacking is to truly surrender his will que to es God, el principio del amor. which is the principle of love. Lo que pasa es que si él le hubiera dicho, dame, hijo mío, tu corazón, But if he would have told him, give me your heart, son, permítame colocarlo en terreno moderno para que let me entendamos. try to use modern language to explain this. El joven que quizá cargaba el certificado bautismal en su Biblia, This young man who probably had his baptism certificate in his Bible, y muchos tienen esa buena costumbre, and many está have bien. that custom of keeping their baptism certificate in their Bibles, El joven le habría sacado el certificado de Maybe cuando entregó el corazón, the young man would have taken his certificate out and said, well, this is when I gave my heart to you. porque la gente entiende que entregarle el corazón al Señor es el día que se bautiza. Because many people think, well, the day I gave my heart to God is when I was baptized. Y en ningún caso debería ser así, But it should never be seen like that. porque el bautismo debe ser Because baptism should be la celebración de haberle ya entregado el corazón a al Señor, celebration of already surrendering the heart to en God, caso de que eso se haya hecho. in case that has happened. Pero en la mayoría de los casos But eso no se ha hecho. Most cases that doesn't happen. Y el joven rico no había hecho eso, And the young man had not done that yet. aunque era muy buen asistente a Even su though he culto los was sábados. very faithful, going to church every Sabbath. Ahora, Jesús le dijo entonces, So now Jesus tells him, en el lenguaje que él pudiera entender, in a language that he could understand, que realmente no había entregado el corazón, that he had not really surrendered his no había heart. muerto al yo. He had not really died to self. Como él dijo que había guardado los mandamientos, And because he said, I have kept the commandments, y la guarda de los mandamientos es algo que va más allá de las formas externas. and keeping the commandments goes beyond the external things. En otras palabras, Jesús le dijo, bien, In other words, Jesus said, well, usted dice que ha guardado los mandamientos. you say you keep the commandments. Con todo respeto, permítame, vamos a hacer una prueba de laboratorio. With all due respect, let's give you a little test, a little exam. Y vamos a ir al laboratorio And let's go to the lab para ver si eso que usted dice está bien. to see if what you're saying is true. Y el laboratorio de prueba era, venda lo que tienes, porque eso sí lo And the entendía. experiment Eso sí lo entendía. was sell everything that you have, Venda lo and que he tiene understood that, y entréguelo. and give it to those who need it. Interesante, y este no es tema de estudio hoy, And it's not the subject we're studying necessarily, que Jesús no le dijo, llévelo a la iglesia, that Jesus didn't tell him, give this to the church, sino le dijo, entréguelo a los but give it pobres to those who need it, to the poor, y siga. and continue.
Y fue evidente entonces And it was very evident que el joven no había muerto al yo, that the young man had not died to self yet. no había entregado la voluntad. He had not surrendered his will Su yet. servicio era externo, His service was only external, el que podía hacer desde un carruaje de comodidad, and that he could do in his comfort zone sin negarse a sí mismo. without denying self. Y Dios no puede aceptar eso. And God does not accept that. De hecho, Elena In de fact, White, comentando ese capítulo, Sister White, commenting on this chapter, dice en El deseo de toda la gente, es página 481, she says in The Desire of Ages, la entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. the surrendering of self is the substance of our connection with Christ. De modo que la muerte del yo In other words, death to self, que estamos hablando the one we're referring to. es, y quiero que esto quede bien claro, And bien I hope definido. that this can be clearly defined. ¿Está Pablo hablando del muerto o del muerto bien Is muerto? Paul referring to the partially dead or the completely dead? Y creo que terminando este momento, And as we close this first part, vamos a comprobarlo con Let's take a- Colosenses, let's prove that from Colossians. una nueva comprobación, ya lo hicimos con Gálatas, Even though we saw it in Galatians already, let's go to pero vamos a Colossians hacerlo con Colosenses el capítulo 3, chapter 3. Colosenses 3. Y leemos los versículos 1 al 5. And we can read 1 through 5. Colossians 3, 1 through 5. Vamos a hacerlo alternado. Yep. Si pues habéis resucitado con Cristo, If ye then be risen with Christ, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Set your affection on things above, not on things of the earth. porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, When Christ with our life shall appear, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. then shall ye also appear with him in glory. Haced morir pues en vuestros miembros que están en la tierra, Mortify therefore your members which are upon the earth. fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría. Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil, covetousness, which is idolatry. Sigamos leyendo. And we can continue reading. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. In the which ye also walked some time when ye lived in them. Bien, miremos lo siguiente. But now let's take a look at the following. Nótese que dice, si habéis resucitado con Cristo. If ye then be risen or resurrected with Christ, ¿Qué hicieron esas personas para resucitar? what did those people do to become resurrected with Christ? Ustedes han escuchado de varias resurrecciones de los en los I'm milagros, sure ¿verdad? you've studied or heard about different resurrections after the millennium, before the millennium. Pero de manera física, ¿han escuchado que resucitó un vivo? But in a physical way, have you ever known of someone who has resurrected? ¿Quién es el que resucita? A living person being resurrected? Estar muerto. Only the dead resurrect. Aquí nos habla de gente que resucitó So here espiritualmente, it por speaks about supuesto, people who were spiritually resurrected or risen. y que entonces ahora ponen la mira en las cosas de arriba. And now they seek those things which are above. Y enseguida Pablo hace un recuento de las cosas que antes hacían And now Paul makes a little summary of the things that the person did before. y que por supuesto cuando una persona resucita, And now that the person is risen or porque resurrected, previamente murió, because the person died esas previously, cosas murieron. now those things died also with him Pero or hay her. otras cosas que no murieron, sino que están en proceso para que el muerto llegue a estar bien But now muerto. there are other things that have not died because they're still in the process of becoming fully dead. Y es lo que dice en el versículo 8. And that's what we find in verse 5 and verse 8. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. But now you also put off all this,
y habla de otras cosas que también son pecados, son debilidades de carácter, And now he speaks about other things that are also sin defects of character, pero que no son los escándalos que comete el mundo. but are not necessarily the sins that the world commits. Y por eso las cosas que el muerto debe dejar And that's why the things that the dead person should leave son los defectos de carácter are those defects of character, y de conducta of conduct, que deben ser vencidos that must be overcome al permanecer en el lugar santísimo, while abiding in the most holy place. habiendo entrado cuando entregó la voluntad, The moment that he surrendered and gave up his will, cuando llegó a ser muerto, when he died to y self, que entra en el proceso para finalmente estar muerto, bien muerto. and now enters the process of being at someday fully or completely dead. Dejen estas cosas: And now it says, now leave these things: ira, anger, enojo, wrath, malicia, malice, blasfemia, blasphemy, palabras sucias. filthy communication, No mintáis los unos a los otros, lie not one to another, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, seeing that ye have put off the old man with his deeds, y vestidos del nuevo, and have put on the new el man, cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. El joven rico So the young man no había entrado en este proceso de had not Colosenses, entered this process, porque en ese proceso se entrega o se empieza because in this process we give or we start cuando se muere al yo. when we die to self. Antes de eso no se ha empezado el camino Before cristiano. that, we have not even started our process. Lamentablemente el joven dice se fue triste, And sadly, we read the story and the young man left sad. no estaba dispuesto He was not willing a entregar el ídolo de su corazón. to surrender the idol of his heart. Y el último cuadro que tenemos del joven And the last picture or scene that es we have que from this young man se perdió, is a la distancia se retiró, is that he left until we had no more sight of him. y la Biblia nos dice que se fue triste. And the Bible says that he left sad Se fue triste porque sabía, because he knew tenía luz suficiente. he had enough light. En ese momento vio claramente In that moment, he clearly saw que si no rendía el yo, that if he did not surrender self, que es la sustancia de las enseñanzas de Cristo, that is the substance of the teachings of Christ, entonces perdería la vida eterna. he realized that he will lose eternal life. Por supuesto, ninguno de los que estamos aquí And obviously, none of us here present queremos seguir el ejemplo del joven rico, want to follow the example of the sino young que, ruler. sin duda queremos responder So I think we all, without a doubt, want to answer to God, al llamado del Señor: to answer his call. dame, hijo mío, tu corazón. When he tells us, give me your heart, son and daughter. Muy bien. Vamos. Entonces podemos hacer una oración. Okay, so now we're going to have a prayer, and then we'll have our break, and then we'll come back for the second part. Vamos a tener una oración para salir al descanso y regresamos en unos minutitos para la segunda parte. Usted puede orar. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias Señor por la oportunidad que tenemos de reunirnos en esta mañana. Heavenly Father, we thank you for the opportunity of being able to gather this morning. También Padre por tu amor por nosotros al darnos este mensaje. And we thank you for showing your love to us with this message. Y ahora que vamos a hacer un pequeño break, te rogamos que tu Santo Espíritu continúe con nosotros And now as we head out for our break, we pray that your Holy Spirit may continue to be with us, y que no perdamos la reverencia que sabemos que es por honor y honra de tu nombre. and that we may not lose the reverence to honor and give glory to your name. Gracias en el nombre de Jesús. We thank you in the name of Jesus. Amen.